Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que sería sistema endocrino, pero esta vez con la parte 2, en donde vamos a desarrollar tiroides, paratiroides y suprarrenales, recordando que entonces la parte 1 nos enfocamos solo en desarrollar la histología de la hipófisis, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Y entonces vamos a hablar de lo que sería la tiroides en sí, sus generalidades, es decir, su anatomía, las características histológicas y cómo sucede su regulación hormonal. Entonces tenemos que, como visualizamos en la imagen, la tiroides está ubicada en el centro del cuello. Ella está compuesta por dos lóbulos, en donde van a estar unidas por un istmo, y que este istmo puede extenderse una prolongación que es llamada lóbulo piramidal. Ella macroscópicamente es de coloración pardo rojiza y tiende a ser de consistencia blanda y se encarga de sintetizar, almacenar y secretar lo que son hormonas tiroideas, es decir, T3 y T4, así como también calcitonina. Es importante pues saber que la glándula tiroides en sí, ella está recubierta por una delgada capa de tejido conectivo externamente, pero que está separada de otra capa de tejido conectivo denso unida al tejido glandular. Es decir, está formada por dos capas, que es lo que le permite formar una cápsula bien fibrosa. Si continuamos, entonces tenemos que histológicamente ella va a estar compuesto por folículos, que son su unidad estructural y funcional, en donde van a estar separados por escaso tejido conectivo. Los folículos, como podemos visualizar acá, ellos se componen de epitelio simple cúbico, que van a estar rodeados por una delgada membrana basal, y van a rodear un espacio lleno de una sustancia viscosa que es coloide. ¿Okay? El coloide en realidad es el producto de secreción de estas células foliculares que se van a almacenar fuera de la célula. ¿Okay? Entonces tenemos además que hay un espacio interfolicular en donde va a estar compuesto por fibroblastos, por fibras colágenas, capilares fenestrados y que van a estar sobre la lámina basal de los folículos. Entonces fíjense que en cada folículo va a estar formado por algo llamado células foliculares, y fuera de estos folículos vamos a tener a las células parafoliculares. Ya vamos a desarrollarlas. Entonces vamos a iniciar con lo que serían las células foliculares, como observamos acá. Entonces son células cúbicas, pero que ellas van a variar de tamaño dependiendo de su actividad de la glándula. Entonces cuando ellas se encuentran inactivas, estas células en vez de ser cúbicas son planas, y cuando están activas más bien son cúbicas. Fíjense que va a limitar con una membrana basal y tienden a tener un núcleo redondo claro con un citoplasma que va a ser más que todo basófilo. Observamos que en el citoplasma apical vamos a encontrar ciertas vesículas que en ella van a contener tiroglobulina, que es precursor para formar las hormonas tiroideas, y gotas coloide. Y observamos que además en su superficie luminal vamos a encontrar pequeñas o microvellosidades que van a ser cortas. Por microscopía electrónica observamos un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, un aparato de Golgi que tiende a ser supranuclear, y como vemos va a tener varias mitocondrias que van a estar dispersas en su citoplasma. Acá les quería mostrar, fíjense cómo es el epitelio de una célula folicular que está activa, es decir, son células cuboides altas, mientras que cuando la glándula está inactiva, entonces son células más bien que tienden a ser planas. Con respecto a las células parafoliculares o llamadas células C, ellas fíjense que son de localización en que nunca llegan a contactar con la luz. Se encuentran más o menos aislados en grupos pequeños entre 3 a 4 células, son ovaladas, grandes y claras,
Y fíjense que su citoplasma tiende a tener numerosas vesículas, pero que en esta oportunidad sus vesículas van a contener es calcitonina. Recordando entonces que la calcitonina, su función es disminuir la concentración de calcio en sangre, inhibiendo la resorción de tejido óseo. Acá entonces observamos la regulación de la calcitonina. Cuando hay aumento de calcio sérico, se activa la calcitonina y esta lo que hace es disminuir la actividad de los osteoclastos, estimula los osteoblastos y así hace que disminuya el calcio sérico. Mientras que a nivel de las hormonas tiroideas, gracias al hipotálamo y a su hormona estimulante de tirotropina, manda una señal y se conecta con la hipófisis que estimula a la hormona estimulante del tiroides, y gracias a esta TSH va a actuar a nivel de la tiroides para la producción de hormonas tiroideas T3 y T4. Entonces ese sería más o menos cómo ocurre la regulación de la calcitonina y las hormonas tiroideas y de la histología a grandes rasgos de la glándula tiroidea. Ahora entonces vamos a desarrollar lo que es la paratiroides, vamos a saber su anatomía, características histológicas y cómo es su regulación hormonal. Entonces, con respecto a la glándula paratiroides, recordamos que son pequeños cuatro cuerpos ovales que están ubicados, dos en la parte superior y dos en la parte inferior, específicamente en la zona posterior de la glándula tiroides. Ellas macroscópicamente son de color pardo amarillo y se tienden a ubicar entre las dos capas de la cápsula tiroides, de la que hablamos anteriormente, de la cápsula fibrosa de la tiroides. Histológicamente observamos que ella va a estar rodeada por una delgada cápsula de tejido conectivo, que este tejido conectivo parte finos tabiques, pero que no llega a formar en sí lobulillos. Va a estar formada por varias células que tienden a colocarse o a ordenarse con cordones anastomosados entre sí, y que cada célula va a estar rodeada por una red de fibras reticulares y una red capilar. Y además encontramos que va a haber dos tipos de células principalmente, las llamadas células oxífilas y las llamadas células principales, en donde su función entonces es de producir hormona paratiroidea. Entonces estas células oxífilas van a ser en líneas generales menos numerosas, pero fíjense que son mucho más grandes que las células principales. Aparecen es a partir de los 7 años y van a aumentar con la edad. Se encuentran aisladas en cúmulos pequeños, como vimos en la diapositiva anterior. Su citoplasma tiende a ser eosinófilo con núcleo pequeño y va a tener un gran número de mitocondrias, como observamos acá, pero no va a tener gránulos de secreción. Mientras que lo que son las células principales sí son más numerosas, pero más pequeñas, y van a tener un núcleo central con un citoplasma acidófilo. Cuando la célula principal se encuentra en reposo, vamos a observar que tiene escaso retículo endoplasmático rugoso, va a tener un pequeño aparato de Golgi, pero va a haber como mucho glucógeno, pero pocas vesículas. Mientras que ya una célula principal activa va a haber muchas vesículas, como observamos acá, en esta zona, con un aparato de Golgi bien desarrollado, retículo endoplasmático rugoso, pero más bien vamos a observar que hay escaso glucógeno. Con respecto entonces a la regulación del calcio que tienen las hormonas de la paratiroides, observamos que ellas se activan, pero es con la disminución de calcio. Entonces fíjense que es distinto a la calcitonina producida por la hormona tiroidea. Entonces esta disminución de calcio es lo que va a activar a las hormonas paratiroideas para aumentar el calcio sérico. Entonces fíjense que en la glándula tiroides la alta concentración del calcio libera calcitonina y este inhibe la liberación de calcio por el hueso, mientras que en la glándula paratiroides la baja concentración de calcio en sangre activa a la hormona paratiroidea
y esta entonces va a estimular la liberación de calcio por el hueso, y entonces de esta manera lo que hace es mantenerse la regulación o el equilibrio del calcio sérico gracias a estas dos hormonas sumamente importantes. Entonces, ahora sí entramos con lo que serían las glándulas suprarrenales. Entonces vamos a hablar de las generalidades anatómicas de las suprarrenales, sus características histológicas, la regulación hormonal y la irrigación adrenal. Entonces recordamos que las glándulas suprarrenales, como su nombre lo dice, están por encima de ambos riñones, por lo tanto son dos, son retroperitoneales y específicamente están en la cara anterosuperior de los riñones. Histológicamente va a estar formada por estructuras diferentes que van a venir embriológicamente de distintos sitios, por lo tanto estas estructuras va a ser la corteza, que es llamada corteza suprarrenal, que es pardo amarillenta, y la médula, que corresponde al 10% de la glándula, que es pardo rojiza. Ambas, tanto corteza como médula, van a estar inervadas por el sistema nervioso autónomo. Entonces, histológicamente, observamos que cada glándula suprarrenal va a estar rodeada por una cápsula gruesa de tejido conectivo, y que este tejido conectivo va a entrar a través y va a formar trabéculas que van a penetrar a la corteza, pero van a llegar a profundidades bastante distintas. A través de estas trabéculas van a discurrir lo que son vasos sanguíneos, fibras nerviosas, para poder llegar hacia lo que sería la médula. Entonces, con respecto a la corteza, y ahora solo nos vamos a ubicar en la corteza, ella va a tener 3 zonas principales, cada una con función distinta. Entonces la corteza suprarrenal va a tener una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Entonces, con respecto a la zona glomerular o glomerulosa, vamos a encontrar que va a tener células pequeñas, pero que van a estar dispuestas como en cordones que van a estar arqueados. Su núcleo va a ser un núcleo redondo con un citoplasma basófilo, un retículo endoplasmático liso bien desarrollado, y tiene una función sumamente importante, que es de producir los mineralocorticoides, y el más importante es la aldosterona, que ésta se encarga del control en líneas generales del equilibrio de líquidos y electrolitos en el organismo. Mientras que con respecto a la zona fasciculada, tenemos que se va a componer de cordones o columnas celulares que van a estar dispuestas radialmente entre capilares fenestrados. Fíjense que son células grandes, poliédricas, con un núcleo central, citoplasma acidófilo con abundantes mitocondrias y un retículo endoplasmático liso bien desarrollado, y que a nivel del citoplasma vamos a encontrar que tiene este aspecto como de esponjosito, que es gracias a gotas de lípidos que se encuentran en su interior. Con respecto a su función, allí vamos a producir glucocorticoides, que el glucocorticoide más importante acá es el cortisol, que va a estar encargado del metabolismo de carbohidratos, de proteínas y de lípido. Pero esta zona fasciculada es muy importante, que va a actuar más bien es como un lugar de reserva, a diferencia de lo que es la zona reticular. Con respecto a la zona reticular, fíjense que sus células se van a colocar como en una red de cordones celulares anastomosados, separados por capilares fenestrados, y donde estas células van a ser células cilíndricas con un citoplasma que es eosinófilo, va a tener escasos lípidos, pero cerca de la médula, como podemos observar, sus células empiezan a colocarse más oscuras. Es decir, ya esas células a ese nivel, sus núcleos se van a teñir más, y es por eso que se llaman células oscuras, ¿ok? Esta zona reticular se encarga de sintetizar
glucocorticoides y andrógenos y actúan como una zona activa. Mientras que entonces la zona fasciculada también va a producir glucocorticoides, pero va a actuar más que todo como una zona de reserva. Entonces, con respecto a la regulación hormonal adrenal de las glándulas suprarrenales, tenemos que el estrés o el ritmo circadiano me va a estimular a nivel del hipotálamo para que me libere a la hormona estimulante de corticotropina. Esta hormona estimulante de corticotropina envía una señal a nivel de la adenohipófisis para que me estimule la liberación de corticotropina, y esta corticotropina va entonces a estimularme la liberación de cortisol. Me va a estimular específicamente entonces la zona de la corteza para que me libere entonces el cortisol, y el cortisol ejercer sus funciones a nivel del organismo, estimulando, haciendo sus funciones a nivel del sistema inmune, de hígado, de músculo y de tejido adiposo. Luego entonces ya describimos lo que era la parte de la corteza de la glándula paratiroides, una zona sumamente importante. Retirar la corteza no podríamos vivir, ya que tiene funciones vitales, mientras que en la médula, que representa más o menos el 10%, ya es distinta. Se habla de que si se llega a retirar la zona de la médula de la glándula paratiroides, no es una zona vital, el organismo podría seguir viviendo sin ningún tipo de complicaciones. Bien, entonces con respecto a la médula adrenal, tenemos que ella va a estar formado, como observamos acá, por cordones celulares que van a estar separados por capilares y por vénulas. El citoplasma de estas células es un citoplasma que es ligeramente basófilo, con órganos, y aquí vamos a enfocarnos acá, en donde van a tener unos gránulos color pardo llamándose células cromafines. Y es que ellas reaccionan así ya que contienen catecolaminas, específicamente adrenalina y noradrenalina, que se oxidan a compuestos rojizos, entonces dando este aspecto o este nombre como células cromafines. Además existen otras células que son ganglionares simpáticas que van a estar aisladas, pero que van a ser difíciles de reconocer por coloraciones. Entonces, fíjense que la médula adrenal, ella va a liberar 90% de adrenalina y 10% de noradrenalina, donde recordamos que sus funciones principales van a ser a nivel cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca, contracción cardíaca y la vasodilatación, respiratorio, causando como broncodilatador, y además influye en el metabolismo de lípidos y carbohidratos, produciendo lipólisis y glucogenólisis hepática. Con respecto a la médula adrenal, realmente ella va a estar controlada o estimulada por inervación simpática preganglionar, que la estimulación de esta inervación simpática estimula a estas células cromafines o a células adrenomedulares, y de esta manera se va a producir el estímulo para poder liberar específicamente catecolaminas, bien sea adrenalina o noradrenalina, para ejercer su función en el organismo. Entonces, desarrollamos lo que es la corteza de las glándulas suprarrenales, médula de las glándulas suprarrenales. Ahora vamos a ver cómo es su irrigación adrenal, y tenemos que las arterias suprarrenales superior, media e inferior van a perforar la cápsula y van a formar un plexo que es llamado plexo subcapsular. Este plexo subcapsular van a partir arterias, que son arterias corticales, que se van a ir comunicando con sinusoides y que además van a drenar a nivel de las venas colectoras. Mientras que también de este plexo subcapsular se van a originar lo que son arterias medulares, pero a diferencia de las anteriores, ellas van a viajar a través de las trabéculas, van a llegar a los capilares corticales, que son fenestrados,
para finalmente drenar en lo que serían las venas medulares y luego irse hacia lo que sería la vena suprarrenal y así continuar entonces su recorrido. Entonces, fíjense que todo esto es lo que sería del sistema endocrino, ya la segunda parte. Y ya con esto hemos finalizado. Recuerden, bueno, espero que todo haya quedado bien claro. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través de este medio o por la plataforma. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por su atención.